Conexión con el señor Apauqui Castro. Muy buenos días, bienvenido a este espacio aquí en Wambra Radio. Conversación necesaria para saber cuáles han sido las acciones que ha tenido la CONAIE y las organizaciones de base de pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador en estos últimos días. Buenos días, señor Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir aquí. Hemos escuchado justo hace unos segundos nada más declaraciones del señor presidente de la CONAIE, Leonidas Diza. Hemos visto en fotografías la asamblea que se realizó en el pueblo Saraguro. Que nos pueda comentar justo a partir del 26 y 27 de octubre que se dieron movilizaciones, acciones en diferentes territorios por el tema del feriado, incluido también el viaje del señor Lasso a Glasgow, a Reino Unido, más específicamente Escocia, por el tema de la COVID-26, decidieron realizar varias acciones en comunidades. Que nos pueda comentar qué han realizado en estos últimos días desde los pueblos y nacionalidades. Sí, me parece que nosotros, luego de haber cumplido la agenda, este tramo dirigencial en la CONAIE, es el repliegue que se ha tenido que dar, el repliegue a nivel de territorio. Hemos estado acompañando en las distintas jornadas, obviamente desde el territorio desde el territorio que nos consigna a cada uno de nosotros. En ese ámbito justo hemos estado desde el territorio del pueblo panzaleo acompañando a las distintas acciones, primeramente a nivel local, desde la misma comunidad, desde la misma organización, la OSG, y por ende esta organización provincial. Y también dando un poco el acompañamiento al actual Consejo de Gobierno, encabezado con el compañero Leonidas Diza, y luego de este repliegue que se hizo el 28 de octubre prácticamente hacia las comunidades, a retomar, a compartir, como se había dejado con claridad, las acciones, las jornadas de movilización progresiva no se han detenido, sino como una manera estratégica también de accionar desde cada uno de los territorios, con los espacios asamblearios. Y en ese sentido, el Consejo de Gobierno obviamente ha estado en los distintos territorios. El mismo compañero ha estado en la parte norte, donde están los 4 pueblos quichuas, en el mismo pueblo Cayambi, los otros dirigentes en la Amazonía, en la Sierra Centro. Entonces, me parece que hay una necesidad de aterrizar con estas acciones. Y nosotros también, personalmente logré acompañar al territorio, al recorrido que se hizo el 3, de ahí ya tuve que regresar porque el 5 tuvimos el consejo ampliado, la asamblea mensual que se realiza en Cotopaxi, en el que primero se hizo como una valoración de la jornada que se vivió en la provincia con las distintas OSGs, y nuevamente ratificando el desacuerdo que tiene la estructura. Y ahí, obviamente, sí poner en discrepancia cuando a veces pretenden únicamente posicionar como que fuera el criterio directa y estrictamente del compañero quien está ahora presidiendo la organización nacional. Sí. Y no es así, sino hay una necesidad desde las comunidades, y me parece que nosotros el día viernes en Cotopaxi estuvimos haciendo esta evaluación, estas valoraciones, y hay una inconformidad con la forma como se viene haciendo el manejo desde el gobierno actual, y por las experiencias pasadas hay una desconfianza de creer así a ciegas en los compromisos que empiezan a poner. Cuando nosotros estuvimos en la dirigencia 2017, entablamos el proceso del diálogo con el expresidente Moreno, pasamos 2 años de ministerio en ministerio, de reunión tras reunión, pero jamás se logró resultados concretos, y eso llevó a que la indignación, a que la inconformidad tenga, ¿no es cierto?, resultados como las que vivimos en años anteriores. Me parece que ahora tratar de minimizar las acciones que se tuvo el 26, 27, 28
como una acción nacional. Jamás se dijo ya, digamos, las acciones indefinidas. Y me parece que minimizar estos hechos y no poder responder a los puntos centrales, me parece que recae nuevamente en errores, que luego sale valoraciones como las que en ese entonces nosotros, el movimiento indígena sobre todo, la CONAIE y quienes estuvimos anteriormente en la conducción, hemos tenido una postura bastante crítica hacia los ex gobiernos que han pasado, los gobiernos, el mismo que estuvo durante los 10 años, la continuidad con el mismo Moreno. Hemos tenido nuestra visión crítica, pero cuando hay una fuerza social que expresa la indignación, obviamente se nos acusa de que somos conspiradores, de que casi estamos únicamente pensando en desestabilizar gobiernos, y cuando no es así, los gobiernos han pasado por esos momentos porque se han hecho de oídos sordos a los planteamientos que se tienen. Justamente sobre esta última parte, las declaraciones contradictorias, y digo, hay una mano que se tiende desde el gobierno nacional, desde campaña y luego ya desde asumir la presidencia, de hablar desde este discurso del país del encuentro, de las reuniones, de los consensos, pero hay este otro lado de las declaraciones políticas que ha levantado un discurso minimizando las movilizaciones y también reeditando un discurso sobre desestabilización, que ya lo habíamos escuchado en gobiernos anteriores, y mucho más peligroso, sobre acciones subversivas, que no se refieren directamente a la CONAIE, a otros grupos sociales, pero están en el conjunto de esa protesta social. ¿Cómo asisten ustedes o cómo llegan mañana, miércoles 10 de noviembre, frente a estas contradicciones en las declaraciones, no solo del presidente de la República, también de altos funcionarios de gobierno? Me refiero más específicamente a la ministra Alexandra Vela, al ministro también Hernández. ¿Con qué confianza llegan o cómo llegan ustedes mañana a esta cita en Carondelet? Bueno, el consejo ampliado que se tuvo desde la CONAIE, los nuevos dirigentes y las autoridades territoriales han dicho que asistirán para realmente ver si es que hay voluntad política y dar respuestas concretas. Si es que no existiese aquello, obviamente en sus espacios correspondientes tomarán las decisiones, porque lo que toca precisar es que no está levantado ni suspendido las acciones, digamos, el llamado a la jornada de resistencia y movilización progresiva que se dictaminó desde el pasado 26, ¿no es cierto?, de octubre. En ese marco, nosotros vemos que realmente hay una ceguera de poder. Pensar que los grupos sociales, si bien antes de 1990, sobre todo el sector indígena, éramos catalogados como objetos únicamente, que podríamos ser moneables de uno u otro lado de acuerdo a los intereses que se tengan. Pero ahora uno mismo va a las comunidades, en mi propio territorio, justo el día ayer teníamos asamblea. ¿Y qué dicen los compañeros? Nosotros ya sabemos leer, sabemos escribir, ya pensamos en quién votar, qué mismo pasa. Entonces, en ese marco, no es una aferración dirigencial, es una realidad que la crisis lo sienten en cada territorio. Y me parece que minimizar y manejar de la forma como lo está haciendo podría traer algunas consecuencias que luego obviamente se escudan en decir que casi nosotros somos los que andamos organizando guerrillas, cuestiones de esa naturaleza, en vez de ponerse a escuchar a las demandas que existen. O sea, si el día a día, comprar el arroz, comprar el aceite, ya te va saliendo caro. Los compañeros, por ejemplo, voy a seguir con este ejemplo de mi comunidad, la mayoría son comerciantes. Y ahí, ¿qué dicen? Antes tanqueábamos con $20 la gasolina, ahora nos toca poner $40 en un viaje que tenemos que hacer para ganarnos el pan de cada día. Cuestiones de esa naturaleza, no es que lo estamos diciendo nosotros.
O sea, es una realidad que va permanentemente reflejándose en quienes no tenemos las condiciones de comodidad, que obviamente en el sector indígena hay personas, hay personajes que hablan desde el escritorio, hablan desde el ultrajo que están haciendo por los beneficios que han logrado, justo por las luchas sociales. Mismo señor Chango que dice que somos vagos y que deberíamos dedicarnos a trabajar, fue producto de qué tuvo el banco, la cooperativa Mushurruna, del FODEPI y de todos sus proyectos que anteriormente se vino, ¿no es cierto?, se consagró. Y ahí quienes mañosamente quizás lo hicieron, tienen algunos beneficios y tienen la comodidad desde donde opinan y dicen no estar de acuerdo. El movimiento indígena tiene una característica que luego de convertirse en sujeto político después de las acciones emprendidas en 1990, no ha dejado esa característica permanentemente. No es que ahora en este gobierno se está diciendo vamos, paralicemos o tomémonos estos espacios. Es un hecho histórico que posibilitó consignar, ¿no es cierto?, como sujeto político, y es una de las características, una de las tácticas dentro de la estrategia que va manejando y se seguirá sosteniendo por quienes den continuidad a este proyecto político de la CONAIE. Ahora, ustedes han ratificado en las resoluciones del Consejo Ampliado dado el 6 de noviembre de este año 2021 esa voluntad política de diálogo y también la asistencia mañana 10 de noviembre a la participación de esta invitación que fue hecha en anuncio el 27 de octubre por el vocero de la presidencia, Carlos Gijón. Y aquí hablan de la presencia no solo de la CONAIE, otras organizaciones que están en el marco del Parlamento Plurinacional, me refiero al Frente Unitario de Trabajadores, la FEINA, la FENOCIN, el Frente Popular, ya han confirmado asistencia el día de mañana y que nos pueda relatar en qué condiciones se dará esta asistencia a Carondelet. Bueno, tenemos entendido que desde la Secretaría de la CONAIE están a la espera de una respuesta justo de las formalidades que deben cumplir. La invitación había sido remitido al Consejo de Gobierno actualmente de la CONAIE, pero el vocero, como ya lo dijeron, el 27 de octubre salió y dijo que es para reunirse con, no sé si estoy bien con la fecha, pero señaló que para reunirse con el Parlamento de los Pueblos. En ese marco, yo creo que hay un espacio que están tomando las respectivas decisiones, los que están en la conducción, y obviamente hay una expectativa, sobre todo de la estructura de la CONAIE, porque muchas veces, cuando voy a poner este criterio, cuando se pide que el diálogo sea transparente, sea público, a veces, ¿cuál ha sido la lectura que pone el gobierno nacional? Que quizás hay personas que están pensando únicamente en el ámbito electoral, quizás promocionándose, figureteándose, como ellos dicen, un show mediático, cuando en realidad son ellos los que están haciendo ese manejo. Se ha pedido que sea transparente y que sea público porque a veces hay también como esta desconfianza de la estructura nuestra por los antecedentes que se pueda tener, que se pueda describir los gobiernos pasados, que nuestros ex dirigentes hicieron, ¿no es cierto?, reunirse, sentarse, levantaron paros, después tuvieron compañeros muertos por irresponsabilidades que se ha tenido. Por eso se ha pedido que sea de manera pública, transparente, sin el afán nada de estar saliendo a decir uno tiene más capacidad o cuestiones de esa naturaleza, sino dar realmente esta muestra de que hay una conversación en el marco de las demandas, de los puntos que ya han sido señalados y que podamos tener respuestas a esos planteamientos. Me parece que aquello no se ha posibilitado porque realmente tendrán una incapacidad de dar respuesta a los 6 puntos que la CONAIE ya ha entregado oficialmente antes el mes de agosto, luego ratificó el 4 de octubre, donde se sentaron por primera ocasión las autoridades territoriales, los gobiernos comunitarios. En ese sentido, veamos la expectativa que está. Por eso se han determinado mantenerse en vigilia.
Obviamente cada organización que está distante a la ciudad de Quito definirán las estrategias de acuerdo a su realidad, pero ahí las organizaciones cercanas, por ejemplo, el mismo Pueblo Panzaleo, que ha dicho que una comisión, una comitiva, acompañará a esta vigilia que ya ha sido oficial, la convocatoria para el día de mañana a las 9, la concentración en el Parque del Arbolito, y obviamente ahí estarán pendientes de qué mismo sucede en esta invitación al que ha hecho el presidente Lazo. Para cerrar la conversación, hay otro punto que establecen en este espacio que tuvieron en las resoluciones del Consejo Ampliado, y me refiero al punto número 5 sobre el exhorto al gobierno nacional de la aclaración a las acusaciones del caso de Pandora Papers. Hay un informe de mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales que pasará al Pleno de la Asamblea. ¿Han conversado ustedes desde las diferentes organizaciones, la estructura de CONAIE, con el bloque de Pachacuti? ¿Cuál es la posición de ustedes frente al seguimiento de la investigación y del seguimiento político también que está realizando la Asamblea Nacional sobre este caso? Sí, por una parte saludar la posición que tuvo el presidente, el compañero Fernando Cabascango, al mantener, ¿no es cierto?, las responsabilidades que tiene que cumplir. Aquí hay objetivos, hay que clarificar los objetivos. Pareciese que el presidente y otros sectores estuvieran buscando directamente la destitución del presidente, cuando el objetivo central es que responda, ¿no es cierto?, al país, a la ciudadanía y ante la Asamblea, estos vínculos que tiene con los paraísos fiscales. Si realmente no tuviese ninguna cuestión que ocultar, que temer, yo en realidad no tuviera ninguna preocupación de salir e ir a la Asamblea, rendir mi versión y obviamente ahí esclarecer ante la ciudadanía lo que está, ¿no es cierto?, después de esta investigación que han hecho algunos periodistas, quedamos saldados y obviamente proseguir y responder a las demandas que se tienen. Pero lo que el gobierno ha hecho es tratar de opacar, minimizar esos vínculos con algunos hechos. Y no se diga el dictamen del estado de excepción, estas cuestiones de la famosa teoría de la conspiración, el triunvirato de la conspiración que se mandó el presidente Lazo, cuestiones de esa naturaleza, lo único que hace es opacar y no realmente sentirse respetuoso a la ciudadanía y responder a las demandas que se está haciendo. Sinceramente, si nada se tuviera, no hubiese ningún temor en ir y decir, aquí estamos y esto es lo que tenemos y lo que somos, y sin ocultar absolutamente nada. En ese marco, me parece que dentro de la Asamblea de Seguro se están discutiendo posturas o al mismo tiempo negociados que debiliten el informe que se tiene, con esta claridad, que no busca en sí, tengo entendido, la destitución como tal, sino realmente una respuesta, ¿no es cierto?, hacia la ciudadanía por este vínculo con los paraísos fiscales. Y me parece, si es que hubiesen los elementos y recaese en lo que más están preocupados, de ahí ya sale de control de los criterios o de los postulados que se pueda tener. Es justo como las acciones de movilización que se van dando paulatinamente y luego llega una convulsión social, un estallido social. Piensan que siempre se ha estado organizando para ir y tumbar gobiernos, y cuando no es así, lo que se está haciendo es pedir que se responda, que se respete los derechos que están consagrados en la misma Constitución, que están ahí escritos, y lo que hace es desviar, ponerte cuentos, hablando coloquialmente podríamos decir hueviarte, y eso es lo que molestia y lo que incomoda a la estructura también, a la gente que están en cada una de las comunidades
pueblos y nacionalidades. Bueno, tomando sus palabras, esperamos que el pueblo ecuatoriano no sea hueveado, principalmente porque hay un proyecto de reforma tributaria en la Asamblea Nacional. Hay un presupuesto en la Asamblea Nacional enviado, en donde ya se han analizado recortes considerables al sector social y al sector de la educación. No quisiéramos justo que esto se vuelva realidad, y por eso también nuestra preocupación de cuál es la posición del bloque de asambleístas de Pachacutic con este recorrido histórico que han tenido la articulación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ya vemos algunas actorías políticas de otras organizaciones políticas, más específicamente también la Izquierda Democrática. Vamos a estar al pendiente. Le agradecemos por esta conversación a Pauqui Castro. Mañana se darán estas movilizaciones. Repetir nuevamente lo que nos ha comentado: en el Parque del Arbolito se dará una concentración previa a asistir a Carondelet con altas autoridades y con el presidente Guillermo Lasso. Antes de despedirnos, estimado Apauqui, nuevamente nuestro abrazo sensible frente al fallecimiento, en medio de las jornadas del fallecimiento del comunicador comunitario de su provincia, de la provincia de Cotopaxi, Juan Gonzalo Rojas, un comunicador comunitario al que conocíamos, y le enviamos a través de usted un abrazo también a su familia por este sensible fallecimiento. Muchas gracias. Realmente no eras solamente el comunicador, si bien quedó, estaba ejerciendo el rol de periodístico. Fue expresidente del Movimiento Indígena y Campesinos de Cotopaxi, una persona bastante vinculado, bastante claro en la búsqueda de esta transformación en los estados en que vivimos. Y obviamente de la línea, de la generación de quienes fueron pioneros en la consolidación del movimiento indígena, de las recientes, ¿no es cierto?, participación en el ámbito electoral. Le agradecemos por esas palabras. Yo le estaré traspasando el mensaje a la provincia, a las respectivas autoridades. Y muchas gracias por este espacio y saludar a todos y todas.